Hola docente, yo soy Marisol Borges Vallejo y voy a exponer el momento 2, el tema sepsis. Empezamos con la definición. ¿Qué es la sepsis? Esta se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno de o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica conocida como SIRS. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es la respuesta orgánica a ciertos disparadores tales como la temperatura corporal, taquicardia, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo del aumento de la temperatura y el corazón que representa la taquicardia. 10 criterios para el diagnóstico de sepsis. La temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o temperatura menor a 36 grados. La frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. La frecuencia ventiladora mayor a 22 inspiraciones por minuto. Procalcitonina menor 2 veces del valor normal. Conteo de leucocitos mayor a 12.000 células por milímetro cúbico o menor a 4.000 células por milímetro cúbico. Presencia de mayor del 10% de bandas inmaduras. Alteraciones en el estado mental. Hiperglucemia, glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Edema significativo mayor a 20 mililitros por kilogramo en 24 horas y proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal. Este menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EBB, también denominada como fase de hipometabolismo o choque, se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante esta fase EBB se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona la caída del gasto cardíaco y con ello la disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo ello se asocia al aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. En la fase flow, reconocida esta fase como hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo de post-reanimación luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante la fase flow existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y el consumo de oxígeno y de la temperatura corporal, también el estado de hipermetabolismo dado al gasto energético. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 y 2 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo de la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Esta agrega la alteración en las funciones orgánicas y no se puede mantener la homeostasis sin la intervención terapéutica. Los órganos y los sistemas se alteran. Las 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple es que se deprime la gluconeogénesis hepática, aparece hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea del ácido láctico con la siguiente acidosis metabólica, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteína, el aporte de oxígeno de proteínas incrementa la producción hepática de urea, elevación de valores de la sangre, se presenta encefalopatía, hay disminución en la captación hepática, también disminución en la oxidación de grasas, hay disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos y desarrollo de hipertrigliceridemia. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? El soporte nutricional debe formar parte de las medidas del tratamiento general del paciente séptico. En muchas de las recomendaciones avanzadas, el soporte nutricional en la sepsis están basadas en observaciones hechas en pacientes gravemente enfermos que atraviesan
afecciones críticas de diverso origen. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar esta en la sepsis? La nutrición enteral puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana para muchos y el evento desencadenante de la disfunción orgánica. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de sepsis. ¿Y cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Pues esta presenta distensión abdominal, concurrencia de los vómitos y también se presenta isquemia intestinal subclínica. Nutrición completa o trófica, ¿cuál? Y justifica tu respuesta. Aquí se recomienda la nutrición enteral trófica con aportes energéticos limitados hasta 500 kilocalorías en 24 horas. Es probable la estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral y es recomendable? La función de la nutrición parenteral es la misma que la enteral, que es proporcionar al cuerpo los nutrientes esenciales para mantener el desarrollo físico y la salud del paciente cuando la alimentación por vía oral no es posible. No es recomendable debido a que no se han encontrado beneficios en el uso de la nutrición parenteral y esta conduce a estancias más prolongadas en el hospital y la UCI y existe un mayor riesgo de incidencias de infecciones adquiridas y una alta prevalencia de desnutrición en los pacientes. Las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico son de carbohidratos 0.1 a 0.2 gramos por kilogramos al día, de lípidos de 1 a 2 gramos por kilogramo al día y de proteínas 1.2 a 1.5 gramos por kilogramos al día. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención.